El ser. Si el artículo anterior hubiera sido un examen final, la mayoría lo hubiera reprobado. Si bien respondieron al llamado de forma masiva y cada uno a su manera, la interpretación y el análisis del porqué fue mayormente erróneo. Muy pocos leyeron e interpretaron con su ser el mensaje y la finalidad de la llamada. La mayoría lo hizo con su ego y la consciencia artificial. Se notó la duda y el miedo a la acción de algunos, y también la justificación de sus yoes para no tomar un compromiso que lo expusieran ante aquellos que no opinan como ustedes y que todavía son sus referentes. La ceguera causada por sus distintos yoes que se manifiestan no les permitió percatarse de los cambios de texto del artículo y de los párrafos agregados, como tampoco comprenden la finalidad del mensaje. Yo dije muy claramente: convoco a todo aquel que tenga los conocimientos necesarios en cada materia, tema y área para estudiar, desarrollar y exponer las comprobaciones científicas de lo aquí expuesto, para poder ser utilizadas por quien quiera para el desarrollo interior y exterior del hombre, para el bien del prójimo y de la humanidad. En ningún momento dije que se comprometieran de forma diferente a lo que lo están haciendo o que se expusieran de alguna manera, solo que actuaran desde sus posibilidades. ¿Quién se hizo cargo? Nadie. A la mayoría de los que iba dirigido le temblaron las piernas de solo pensar en tal compromiso. Indudablemente no hay espíritu investigador entre los profesionales participantes, o su falta de confianza de que pueden más de lo que les dijeron los frena y limita. Los demás solo se responsabilizaron de algo que supuestamente ya están llevando a cabo desde hace tiempo, y se lo agradezco, pero no era el propósito. Igualmente la propuesta sigue abierta, y solo tienen que comunicarse y transmitir sus intenciones o investigaciones y serán publicadas. Toda esta confusión y falta de compromiso tiene que ver también directamente con el ser, y de él hablaremos hoy, tratando de comprender su verdadera naturaleza y cómo tiene que ser usado para decidir y discernir sus actos. El camino de la cinta de Moebius no es un curso de autoayuda, tampoco una clase de filosofía, ni un compendio de información y conocimiento esotérico. El camino de la cinta de Moebius es eso, un camino donde lo que importa es el viaje y no el destino. Si el camino es reconocido correctamente, siguiendo y respetando las señales, y el viaje se disfruta observando sus paisajes, pese a todos los inconvenientes, percances y tormentas que pueden distraer nuestra atención, seguramente lleguemos a destino amarrando en el puerto que nos corresponde y habiendo cumplido el propósito por el cual iniciamos el viaje. Pero para que esto sea así, el navegante y capitán de la nave tiene que ser indefectiblemente el ser. Ahora intentaremos sumergirnos en las profundidades del hombre y la realidad general, tratando de comprender y conocer la naturaleza de tan maravillosa creación. Como el ser es adimensional y no podemos elevarnos a su plano para comprenderlo y estudiarlo, intentaremos bajarlo al nuestro y analizarlo desde la tridimensionalidad acotada de esta realidad. Les recomiendo suma atención, pues el tema será tratado mediante analogías, así que no se confundan dándole atributos y características que solo le pertenecen a la materia tridimensional. Como ya sabrán, el ser fue creado en el choque Fa-Mi en la primera octava descendente de creación. La vida consciente en el universo era necesaria para mantener en curso la octava y que no entra en recurrencia sobre sí misma. Antes de la creación del ser, la única vida consciente que existía era el Do. Tomaremos como analogía de lo que es el ser para el Do a lo que son las unidades de carbono para el ser, o sea, la trama sagrada. Si el ser es el enlazado a una serie de unidades de carbono, 49, en el entramado espacio-tiempo, el Do es el enlazado a una serie de seres, 300.000, en el entramado espacio-consciencia de este universo, de los cuales 156.000 pertenecen a la octava del demiurgo y 144.000 a la octava del Do. Estoy hablando de seres y no de unidades de carbono.
Para las unidades de carbono se tiene que elevar 49 a la séptima potencia para tener una idea aproximada del enlace total. Podríamos definir entonces al ser como las unidades de luz del Do. En su composición molecular, el ser está formado por energía electromagnética, luz en muy alta frecuencia vibracional a niveles muy superiores a los rangos conocidos, a tal punto que le es dada su característica dimensional a través de ese rango. Su genética está dada también por su rango, y es la más alta de este universo. 33 pares de cromosomas forman su ADN distintivo y representa su edad espacial con respecto a cualquier otra forma de vida de este universo. Por eso dicen de forma esotérica que la edad de Cristo era de 33 años, porque representa la edad espacial del ser Cristo. Jesús, la unidad de carbono asociada a Cristo, posiblemente tenía 40 años terrestres cuando fue crucificada, aunque no tiene importancia, pues podría tener también 26 años, porque hay un desfase de 7 años entre la historia real y la oficial. Esos 33 pares de cromosomas, 10 más que las de las unidades de carbono, son los que le dan al ser las características espirituales superiores y la capacidad de trascender toda materia. Tengan en cuenta que estamos utilizando términos y características materiales para comprender algo que escapa a nuestra consciencia tridimensional. Por favor, no saquen de contexto mis palabras. Todo esto es una analogía a término de comprensión. Geométricamente se podría definir al ser como una esfera u orbe de energía electromagnética que se expande o contrae según las cargas y circunstancias por donde se desplaza. Si pudiéramos ver un orbe desplazándose entre dimensiones o realidades, lo veríamos moviéndose a una velocidad altísima, y el ser vería a esta realidad como una imagen estática. Si por el contrario el orbe se desplazara por esta dimensión y realidad, lo veríamos haciendo movimientos muy lentos, como los efectuados en el Tai Chi Chuan, y el ser vería que todo a su alrededor pasa vertiginosamente, observando todos los detalles y movimientos de la vida, como ver crecer el pasto o abrir y marchitarse una flor. Esto se debe a la diferencia vibracional del espacio raíz del ser con respecto al entramado matricial de la realidad en la que se desplaza. En su centro, el orbe dispone de una masa que le da su centro de gravedad, formada por la consciencia del Do, o sea que si nosotros disponemos de la consciencia del ser, el ser dispone de la consciencia del Do, y como nosotros disponemos de una consciencia artificial, el ser dispone de una consciencia material, y es con la cual se maneja habitualmente. Cuando nosotros logramos el acceso a la consciencia del ser, el ser logra el acceso a la consciencia del Do, y se comunica directamente con el Padre. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Iglesia Católica, es el enlace Do-Ser-Espíritu de la unidad de carbono. Como también ya sabrán, el espíritu es el cuerpo de enlace entre el ser y la materia, y el alma entre el espíritu y la personalidad, o yo. Por consiguiente, una persona que enlaza su ser mediante el espíritu, enlaza su alma, y sus yoes quedan supeditados a la voluntad del ser, haciéndose cargo de su ego. La palabra santo, según su definición etimológica del latín sanctus, del griego agios y del hebreo elegido por Dios, kadosh, por consiguiente, el término o adjetivo santo, empleado al espíritu, le da la característica o atributo de conexión. Es aquel que logró el enlace y formó la Trinidad o cadena de conexión, unidad de carbono, ser, do. Tenemos entonces que como el espíritu es el cuerpo de enlace entre la unidad de carbono y el ser es el cuerpo de enlace entre el espíritu y el do. Como verán, todo está a la vista y oculto a la vez, y es mucho más sencillo de lo que parece, pero más complicado de lo que se cree, simple y complicado a la vez. Al lograr la cadena de la Trinidad, unidad de carbono espíritu-ser, y por consiguiente espíritu-ser-do, se inicia una octava sin choques, un ciclo cerrado, donde se entra en la recurrencia o espiral espiritual retroalimentándose continuamente
y ascendiendo hacia la cúspide de la cadena de ADN de 33 pares de cromosomas en cada vuelta de la espiral cumplida. Hay vida en este universo muy cerca de su máxima expresión que nos asiste continuamente siempre y cuando nosotros se lo pidamos y se lo permitamos. Nuestra expresión tridimensional de 23 pares de cromosomas responde a nuestra edad espacial de 23 años u octavas cósmicas de desarrollo como unidad de carbono. Muy posiblemente, en esta nueva Matrix que se avecina, las unidades de carbono que pasen de grado o nazcan a partir del cambio dispondrán de 24 pares de cromosomas, un par más cerca del ser, y su conexión será mucho más evidente y sencilla. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando por dentro y por fuera para lograr, por lo menos, un pequeño enlace que justifique nuestro propósito en esta existencia. Si hubieran interpretado el artículo anterior con su ser, hubieran comprendido que la llamada está dirigida a los seres con mayúscula y no a las unidades de carbono que los representan. Cristo le dijo a Lázaro, «Levántate y anda», pero no se lo dijo al cuerpo, se lo dijo al ser, y éste levantó el cuerpo con el poder del Espíritu porque escuchó la llamada y descubrió su propósito, vivir. Sean Lázaros resucitando de entre los muertos para vivir entre los vivos, aquellos que despertaron a la vida porque manifestaron a su ser. Fueron mis palabras en ese momento, y lo demás nacería de su interior por añadidura, trabajando en los cimientos de un nuevo mundo, con luz, amor y paz, sin importar el para o por quién. Aunque si quieren un motivo, miren a sus hijos y sus nietos, las semillas de la nueva Matrix esperando que ustedes se levanten y aren la tierra. Si ustedes no preparan el terreno, lo prepararán los de siempre, los dueños del mundo, y las semillas no nacerán en Tierra Santa y la Sagrada Familia no se reunirá. Advertí que en este nuevo nivel las cosas no iban a ser tan sencillas, pero no son imposibles, así que estén atentos. El más mínimo detalle puede ser la diferencia entre el fracaso y la victoria. Ya no queda mucho tiempo para actuar. Cuando llegue el momento donde usted realmente tenga que tomar una decisión que defina su futuro y el de sus seres queridos, no podrá dudar, tendrá que tomarla y afrontar las consecuencias de su decisión. La inflexión en este momento no será solo en su línea de realidad particular, sino que será una inflexión en lo general y sin retorno. Y si elige equivocadamente, tendrá que recursar completamente la octava y muy probablemente arrastre consigo a todas aquellas personas de los que usted es referente, aunque no sea responsable por sus decisiones. No se equivoque, esto no es un juego, no es un curso de filosofía avanzada, esto es la pura realidad y usted está en ella. Si bien todo está escrito, es uno el que elige qué camino recorrer, qué futuro proyectar para que el ser lo experimente. El futuro existe y ya pasó, pero también el pasado existe y no pasó. Solo el presente le da a la realidad el contexto de vida y puede modificar el pasado con su accionar del presente y que el futuro se convierta en el pasado adecuado para que su presente sea lo que es. Sea ser y sea presente. Escuchará en su momento el llamado y acudirá con el Espíritu a abrir la puerta del templo para que todo aquel que esté preparado y lo desee pueda entrar a reunirse con su destino y cumplir su propósito verdadero, que es el propósito del Do. Esté atento, el destino llama 3 veces, después sigue de largo.